tema quinto de los ejercicios espirituales a través de estas redes sociales. Esperemos que los anteriores temas les hayan sido de provecho y este tema también nos ayude para poder continuar y profundizar en nuestro caminar como cristianos. El tema de hoy es el tema quinto, que se llama Espacios Eclesiales, Oasis de Misericordia. Vamos a iniciar con una oración, precisamente recordando que María, nuestra Madre, es Madre de Misericordia, y lo haremos rezando una salve. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias, promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este tema tiene un objetivo específico, el cual es reconocer los espacios eclesiales para agradecer sus bondades y mejorar más todavía su carácter de oasis. Vamos a entrar a los tres momentos de nuestra reflexión. El primer momento es ver con los ojos del Padre, el marco de la realidad. Y para esto vamos a plantearnos un poquito qué son los espacios. Pues es una categoría de nuestro desenvolvimiento como personas a través de la ubicación, de los lugares, y precisamente son espacios que habitamos, donde se desarrolla nuestra vida, donde se desarrolla nuestra personalidad, y esos lugares son a los que nos referimos. Ahí se despliegan nuestras potencialidades, ahí gozamos, ahí lloramos, allí servimos, allí recibimos ayuda de los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, recordemos algunos de estos lugares: la casa, la habitación, la oficina, la calle, la banqueta, el mercado, la escuela, el tianguis, el taller, la tienda, la plaza, las oficinas de gobierno, el templo también. Todos estos espacios es donde nos desarrollamos, donde cotidianamente asistimos, donde estamos. Y bueno, dentro de todos estos espacios hay algunos espacios que no son muy agradables acudir a ellos, ya sea porque pues generalmente vamos a pagar, a hacer filas largas, a estar de un lado para otro en ventanillas, a no recibir a lo mejor un muy buen trato. Estoy hablando a lo mejor de la asistencia social o de la asistencia de la salud, hospitales, algunas instancias donde pues tenemos que ir a hacer estos trámites, que además de ser un lugar un poco congestionado de gente, no se recibe un trato como muy amable, como muy personal, sino que más bien como muy oscuro, y de repente pues esos lugares no son tan agradables. Y dentro de estos lugares, bueno, a pesar de que son así de oscuros o como si fueran una cuestión así muy opaca o complicada de entender, de todos modos allí se hace misericordia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas recibimos de ellos alguna ayuda, algún beneficio, se resuelven algunas de nuestras dudas o se terminan haciendo los trámites que son indispensables hacer. Por lo tanto, podemos decir que esos lugares son un brazo extendido o muy amplio de la misericordia. Además, que si nosotros apoyamos a estas instancias, no sé, podríamos decir algún orfanato, la Cruz Roja, el redondeo para alguna institución de beneficencia, nosotros estamos aplicando misericordia para esos institutos. Dígase también en la cuestión religiosa, como Cáritas, no sé, para ayudar a alguna colecta de visitas a enfermos, para misioneros, algunas otras colaboraciones. Y bueno, esas son instituciones de orden social, público o de sector salud. También las instituciones religiosas, es decir, en la iglesia también hay espacios administrativos en donde hay trámites que hacer, hay servicios que solicitar, hay de repente cooperaciones que aportar, etc. Hablo
pues del templo, de las notarías, de la sacristía, de algunos lugares de administración, de adoración, de salones de catequesis, etc. Pero ¿puede un espacio ser misericordioso? Sabemos que Dios es misericordia, y que nosotros, los discípulos de Jesús, debemos de ser misericordiosos como el Padre. Pero ¿de qué manera estos espacios pueden hacerse misericordiosos o pueden ser lugares de misericordia? ¿Qué podríamos compartir de nuestras experiencias personales en nuestras vivencias en la iglesia, en la parroquia, en estos lugares como la notaría, como los grupos eclesiásticos? ¿Hemos sido atendidos bien? ¿O qué nos han dejado o qué nos han quedado a desear en su atención, en su servicio, en su simpatía, en su agrado, en su disponibilidad? Cuando nosotros hablamos en estos espacios, ¿creamos misericordia o más bien destruimos estos espacios a través de nuestro lenguaje, a través de nuestras expresiones? Porque muchas veces vamos a la notaría y buscamos a lo mejor al señor cura para hablar con él, y de repente pues nos sentimos o no nos sentimos atendidos, escuchados o no escuchados. O también cuando solicitamos algún trámite que por alguna razón a lo mejor se complica y de repente ya empezamos un poquito como a molestarnos y a exigir y demás. O también a veces no recibimos un buen trato y pues ya sentimos como el rechazo de las personas. O también cuando vamos a pedirle a un sacerdote la confesión, o también cuando vamos con el coordinador de un grupo de apostolado para pedirle alguna ayuda o alguna situación. En esos lugares hemos recibido buena atención, hemos recibido no lo que quisiéramos obtener, sino nos hemos sentido escuchados, nos hemos sentido atendidos, nos hemos sentido bien recibidos. Yo creo que sería un muy buen momento de reflexionar cuando tengamos tiempo, para ver si en estas situaciones, en estos lugares hemos recibido esta atención. El siguiente momento es juzgar con los criterios del Hijo, y para eso vamos a escuchar una lectura de la palabra de Dios tomado de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Así pues, si hay una exhortación en nombre de Cristo, un estímulo de amor, una comunión en el Espíritu, una entrañable misericordia, colmad mi alegría, teniendo un mismo sentir, un mismo amor, un mismo ánimo y buscando todos lo mismo. Nada hagáis por ambición ni por vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo, sin buscar el propio interés, sino el de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana, y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Y nos vamos a detener en el título de nuestro tema, Oasis de Misericordia. ¿Qué es lo que nos evoca primero la palabra oasis? Lo primero que se nos viene a la mente es algo negativo: desierto, dunas, calor intenso, cansancio, desesperación. Pero inmediatamente nos evoca algo positivo, que es descanso, es saciar la sed, es refrescarnos. En el fondo también nos recuerda que Jesucristo es precisamente eso. Jesucristo es oasis, porque Él mismo dice: el que tenga sed de mí, el que tenga sed, que venga a mí y que beba. ¿Por qué? Porque Él precisamente es ese oasis, es esa persona que cuando nosotros nos sentimos cansados, cuando nosotros nos sentimos sedientos,
Cuando nosotros necesitamos saciarnos de algo, podemos acudir a Cristo. Por su parte, apagar la sed significa descansar, aliviar, al menos por un momento, pues aquello que el ser humano tiene como necesidad. Y por eso Jesucristo le dice a la samaritana: el que tome de esta agua no volverá a tener sed. Y por eso, con una súplica muy confiada, le dice la samaritana: dame siempre de esa agua. Pero bueno, si nosotros también nos ponemos un poquito a pensar, Jesucristo también tiene necesidad. Jesucristo muere sediento. Le dice él agonizando en la cruz: tengo sed. Parece que la sed es algo muy propio del ser humano, y por eso Jesús, siendo oasis, buscará a alguien que le sacie su sed. De esta manera, pues nos llama a nosotros, como sus discípulos, a también tratar de saciar la sed de Él en la persona de nuestros hermanos. Y bueno, sabemos que estar unido a Cristo, sabemos que estar cerquita de con Él, sabemos que incluso Él nos invita: vengan a mí, que soy manso y humilde de corazón, y aprendan de mí. Aprender de Él es lo mismo que nos dice Pablo en la carta a los Filipenses: tengan los mismos sentimientos de Cristo, comulguen con sus sentimientos. Y esta comunión es lo que nos va a enriquecernos y ayudar para que ayudemos a los demás. Al margen de esta comunión, caemos muy fácilmente en la tentación del desencanto y del pesimismo. En ese sentido, viene a pronto recordar aquella expresión que el Papa Francisco expresó cuando habla del pesimismo estéril en el que nosotros podemos embarcarnos. Y dice en Evangelii Gaudium: una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota, que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre. Y por eso el Papa Francisco sigue insistiendo que a pesar de que Y por eso el Papa Francisco insiste que en la propia familia, en el lugar de trabajo, puede haber ambientes áridos, puede haber ambientes de vacío, ambientes de dolor, pero precisamente ahí es donde nosotros tenemos que conservar la fe y tratar de irradiarla, porque en un ambiente de desierto es cuando nos sentimos necesitados de la misericordia de Dios, y cuando de ahí nosotros podemos sacar el mayor potencial, podemos descubrir nuevamente la alegría del creer. En el desierto se vuelve a descubrir el valor de lo que es esencial para vivir. En todo caso, allí todos estamos llamados a ser personas cántaro, personas que den de beber a los demás, personas que a través de nuestro pequeño esfuerzo, de nuestro pequeño granito de arena, podamos saciar a los demás. Muchas veces el cántaro se torna tan pesado como una cruz, pero recordemos que allí en la cruz fue donde Jesucristo, atravesado por la lanza del soldado en su costado, de su corazón manó sangre y agua, torrentes que sacian la sed, torrentes de agua viva que purifican y que satisfacen las necesidades del ser humano. Y ahora nos preguntamos, ¿de qué manera, por qué caminos podríamos ser oasis para la familia y la sociedad, para las personas con las que nos rodeamos? ¿De qué forma yo puedo ser oasis para ellos? ¿De qué manera haremos de nuestros espacios eclesiales, iglesias, capillas, salones de catequesis, notarías, sacristías, o ser nosotros lugares cántaros o personas cántaros que alivien a las demás personas que se acerquen a nosotros, que se acercan sedientas de respeto, de cariño, de amor, de atención amable? María es la respuesta. María de Nazaret, madre de Jesús, es la mujer que fue una persona oasis para Dios.
De Jesucristo se dice que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Ella, en cambio, fue la única que recibió a Jesucristo. Cuando le dijo, hágase en mí según tu palabra, al ángel, y Dios se encarna en María, ahí Dios descansa, ahí Dios sacia su sed, una sed de ser acogido por los hombres. Y en este caso María fue para Dios un oasis, porque gracias a ella Él puso su morada aquí entre nosotros. Y recordemos también, para entender un poquito esta situación de ser oasis para Dios y cómo María es oasis para Dios, recordemos que hubo una mujer que cuando Jesús estaba enseñando dio un grito: dichosa la mujer que te dio a luz y cuyos pechos te amamantaron. Es como si dijera, dichosa esa mujer. ¿Por qué? Porque nos ha dado un hijo tan grande, porque nos ha dado a un ser humano tan valioso como tú, Jesucristo. ¿Cómo no será dichosa esa mujer que ha acogido y recibido a un hijo de tan lindo corazón? Esta mujer lanza este grito anónimo, muy emocionada. ¿Por qué? Porque nos muestra así que es algo dichoso ser un oasis para Dios. Pero Jesucristo dice otra cosa: todavía más dichoso, todavía más bienaventurado el que escucha mi palabra, la acoge y la vive, la pone en práctica. Todavía más dichoso. ¿Qué dicha entonces la nuestra si hacemos esto, de escuchar la palabra de Dios, de meditarla, de reflexionarla, de tratarla de hacer vida, para poder practicar eso? Qué alegría si nosotros acogemos esa palabra y accedemos a convertirnos en oasis para el Señor. Dios quiere, está sediento de personas que escuchen su palabra, de personas que pongan en práctica su palabra, y nosotros, a través de este gesto de escuchar su palabra, ponerla en práctica, saciamos esa sed de Dios. Y así es como se cumple lo que los obispos de México, de nuestro país, nos piden: que todos nuestros espacios eclesiales sean oasis de misericordia. Esto es un desafío para las parroquias, los institutos, los grupos parroquiales, los movimientos eclesiales, para nosotros, para nuestros espacios, convertirnos en oasis para el propio Señor, para Dios, en la persona de aquellos que nos necesitan. Y bueno, también Jesucristo dice: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Y también dice que aquel que dé un vaso de agua a uno de los pequeños simplemente por ser su discípulo, no quedará sin recompensa. El Papa Francisco dirige un saludo a los jóvenes y les dice, y así es como terminamos nuestro tema: ustedes quieren también que la misericordia se manifieste en todas sus formas, incluido en la esfera social. El Papa les anima a continuar por este camino y a tener el coraje de la misericordia, el cual les va a guiar no solamente a recibirla a ustedes en sus vidas, sino también en estar cerca de las personas desamparadas. Ustedes saben que la Iglesia está aquí para toda la humanidad, y allí donde están los cristianos, todos tendrían que encontrar un oasis de misericordia. Esto es lo que se pueden convertir sus comunidades. Si tú eres cristiano, tú tienes la capacidad de ser oasis de misericordia para los demás. Por lo tanto, como personas, como grupos, como parroquia, tenemos que comenzar a hacer un cambio personal de vida para que sea muy agradable estar con nosotros, pero no por nosotros, simplemente porque seamos nosotros, no, sino porque nosotros reflejamos la misericordia de Dios, sino porque buscan a Dios en nosotros, que esa sea nuestra conversión, que ese sea nuestro propósito en esta Cuaresma, de tratar de convertir nuestros espacios, que obviamente está lleno de personas,
lleno de nosotros, en oasis de misericordia. Concluimos nuestro tema con esta oración. Salve, Señora, Santa Reina, Santa Madre de Dios, María, que eres Virgen hecha Iglesia y elegida por el Santísimo Padre del Cielo, a la cual consagró Él con su Santísimo amado Hijo y el Espíritu Santo Paráclito, en la cual estuvo y está toda la plenitud de la gracia y todo bien. Salve Palacio de Dios, salve Tabernáculo de Dios, salve Casa de Dios, salve Vestidura de Dios, salve Esclava de Dios, salve Madre de Dios. Salve todas vosotras, santas virtudes, que sois infundidas por la gracia e iluminación del Espíritu Santo en los corazones de los fieles, para que de infieles hagáis fieles a Dios. Amén.